Bendiciones, hermanos, en esta tarde. Que la gracia del Señor esté con vosotros, sabiendo que estamos intercediendo y clamando al Señor para que Él preste oído a nuestras necesidades, que ese clamor y oración sea respondida en el nombre de Cristo. Por otro lado, el día de hoy empezamos lo que son las clases virtuales y no hemos quedado en lo que es el libro de Efesios. Para eso quiero que me acompañen en la palabra, en lo que es el libro de Efesios, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amado Padre y Señor nuestro, danos el entendimiento de esta palabra para ser aplicativos y no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Vamos a entender lo que dice la carta de Efesios. Pablo está haciendo en su carta a los cristianos de Éfeso, la escribe para enfrentar una situación presente. Está considerando el pasado, los eventos que lo ha llevado a este lugar en el viaje de la vida, y Pablo está en prisión. Un lugar que le da el tiempo y la oportunidad de hacer tal carta. Ciertamente parece que Pablo pasó mucho tiempo en prisión. En realidad creo que hizo la mayor parte de su escritura mientras estaba tras las rejas. Cuando no estaba en prisión estaba demasiado ocupado dirigiendo su ministerio para poder escribir. Pablo le está escribiendo a un grupo de personas que están en problemas. ¿Cuál es el problema? Bueno, por un lado su moralidad se ha vuelto sospechosa, y ellos, como cristianos gentiles, se declaran orgullosamente independientes de cualquier influencia judía. De hecho, se han vuelto bastante intolerantes con los cristianos judíos en sus iglesias. Habiendo recibido el Evangelio como regalo, ahora están negando el valor de ese regalo a otros que no son como ellos. Son como niños que han recibido regalos y se niegan a compartirlos con otros. Desafortunadamente, ese es un comportamiento que la Iglesia ha estado siguiendo desde entonces. ¿Cómo lo enderezó Pablo? Al hacer lo que Pablo siempre hace cuando se encuentra explicando intensamente lo que considera el plan eterno de salvación de Dios para la creación humana. Cuando Pablo realmente quiere ilustrar la gracia de Dios, habla de sí mismo. ¿Crees que podría haber sido porque le gustaba mucho el tema? Lo dudo. Mira lo que dice: soy el menor de todos los santos. Aquí hay un tipo que al principio persiguió a los seguidores de Jesús. El Señor resucitado se toma todas las molestias para acosarlo en el camino de Damasco, cambiar su vida de manera tan dramática y darle la autoridad de ser el líder en la proclamación del Evangelio a los gentiles. Durante su ministerio, Pablo escribe una parte de sus escritos defendiendo su posición como apóstol, lo que obviamente era un asunto de gran importancia para él. Ahora, aquí está hablando de sí mismo como el menor de todos los santos. Este tipo, que se considera más bajo que el más bajo de todo el pueblo de Dios, no duda en escribir a los efesios, a los corintios o a cualquier otra iglesia y decirles cómo vivir. Sin embargo, en el mismo aliento dice: soy el menor de todos los santos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, escuche lo que dice: esta gracia me fue dada para llevar a los gentiles la noticia de las riquezas ilimitadas de Cristo y para sacar a la luz el plan del misterio oculto por los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo se posiciona justo en el centro del misterio de Dios escondido para todas las edades. Mientras Pablo habla de sí mismo, tiene algo más en mente. Está enmarcando su propia historia personal en el contexto de la iglesia.
cuando Pablo le escribe a los cristianos en Éfeso, ha llegado a la comprensión plena e irrevocable de que la iglesia era la única institución que más le importaba a Jesús, no el templo, no la ley, la iglesia. Y si Cristo vivió para comenzar la iglesia y morir para redimir a la iglesia, entonces él, Pablo, al menos podría dar su vida por la iglesia y morir por ella si es necesario. ¿Qué vamos a hacer con el resto del tiempo que Dios nos ha dado? ¿Será lo mismo siempre? Pablo se preocupa en entregar su vida a la iglesia, su conocimiento a la iglesia, sus dones a la iglesia. Vamos a pensar en esto. ¿Qué pasaría si usted está muy apretado con los tiempos y tiene que llegar a su destino? Está esperando una intersección y cuando la luz se pone en verde, usted arranca y es ahí cuando un auto se pasa a la luz roja y se estrella contra usted. No está herido, pero su auto está dañado. Se debe llamar a la policía, completar un informe, la grúa debe venir y llevarse su vehículo y usted tiene que buscar otro transporte. Y esto se pone engorroso que cualquier otra cosa, ¿no es así? Tratar con la compañía de seguros creyendo que el que lo chocó esté asegurado. Tiempo perdido, tiempo gastado. En esta fracción de segundo, debido al mal juicio de un extraño, todo en su vida cambia. Tus planes para ese día hechos pedazos, el día, la semana, no lo sé, todo se descompone. Hasta cierto punto estamos a merced de lo que nos sucede, pero Pablo no está hablando de accidentes automovilísticos o horarios interrumpidos. Está hablando de la eternidad y del papel que tenemos que desempeñar en ella. ¿Qué pasa si eso sucedió con tu vida y no solo con tu horario? Estás viajando, llenando tus días con lo que crees que es realmente importante. Has hecho planes, establecido objetivos, tienes un propósito distinto en todo lo que haces y de repente hay una colisión. Excepto que esta vez no es un extraño, es Dios. Eso es lo que le pasó a Pablo. Entonces quizás por eso, cuando hablaba de cosas eternas, hablaba de sí mismo. De este evangelio, dice Pablo, me he convertido en un siervo de acuerdo con el don de la gracia de Dios que me fue otorgada por la acción de su poder. Está diciendo que llega ese momento en la vida cuando tenemos que determinar que no estaremos a merced de otras fuerzas que nos reclaman la divinidad y no pueden reclamarla. Decimos, esto es lo que quiero hacer, este es quien seré. Tiene menos que ver con las circunstancias que te suceden que con el camino que eliges viajar intencionalmente. Y el único camino apropiado es el que te lleva a la dirección de Dios. Pablo había llegado a ese punto en la vida y quería que sus amigos en Éfeso experimentaran lo mismo. Pablo está en prisión. Muchos maldicen la prisión. Pablo se regocija en sus grilletes, en su prisión. Se refiere a los cristianos de Éfeso y a sí mismo como participantes en la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio. ¿Sabes lo que está diciendo? Le está diciendo a los efesios, esta es la vida que he elegido. De este Evangelio me he convertido en siervo de acuerdo con el don de la gracia de Dios que me fue otorgada por la obra de su poder. Esta es la vida que he elegido, a pesar de las circunstancias que me han traído hasta aquí. He elegido hacer lo que hago, ser lo que soy y quién soy. Me regocijo en lo que Dios ha hecho a través de mí y espero lo que está por venir. Es cierto que estamos donde estamos, y en realidad somos quienes somos debido a las circunstancias, dónde y cuándo nacimos, dónde crecimos y fuimos a la escuela, las personas que conocimos en el camino, las cosas que nos sucedieron, etc. Todo lo que entra en la mezcla de la vida, pero llega este punto para cada uno de nosotros cuando finalmente tenemos que decir, esta es la vida que elijo, esta es la dirección que tomaré, y si Dios está en él, y Dios estará en él solo por invitación, entonces no es solo la vida que hemos elegido, sino la vida que Dios nos ha dado como regalo. Así que tome su calendario, escriba el nombre de Dios en la parte superior,
y prometa que le dará su día a Dios, podría hacer toda la diferencia en la vida que usted ha elegido. Señor, te damos este día. Es tuyo, porque nos has dado el regalo de la vida eterna y lo menos que podemos hacer es elegir una vida digna de ese llamado. Camina con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.